un poco más esta situación. Se trata de Omar Bula Escobar, que es uno de los 100 expertos en geopolítica más influyentes del mundo y además estuvo trabajando en las Naciones Unidas por espacio de 20 años. Señor Bula, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. No lo escuchamos, pero no sé si usted me escucha. ¿Me escucha allí? Bueno, esto de las tecnologías a veces, vamos a ver si de pronto le hacemos la conexión vía telefónica, pero queríamos analizar con él un poco porque a veces hay que tomar en cuenta, como mencionábamos inicialmente, los que votaron a favor y Estados Unidos estuvo haciendo una diplomacia intensa para seguir aumentando el número de países que votaran a favor de la resolución, pero sin embargo, lo que hay que ver en el análisis profundo de todo esto no es necesariamente el que votó con Estados Unidos, sino los que se abstuvieron, es decir, que todavía no están 100% convencidos. Y hay un bloque allí, como les estaba mencionando, que es el de los países productores de petróleo en particular. Casi todos los países de los Emiratos decidieron abstenerse de votar a favor de esta resolución. Y por supuesto, algunos de la América Latina que también están allí. Creo que ahora sí, señor Bula, disculpe, es que no hemos podido tener la conexión bien. ¿Usted nos escucha? Buenas tardes. Lo escucho bien y muchas disculpas. También hubo problemas de conexión aquí. ¿Puede cerrar a la orden? Qué pena. No, claro, claro que sí. Queríamos analizar con usted precisamente todo esto que ha estado sucediendo en Ucrania con los últimos acontecimientos. O sea, y como mencionaba yo mientras esperábamos su conexión, no solamente hay que tener en cuenta los países que votaron a favor, sino los que se están absteniendo de hacerlo y los que votaron en contra. ¿Qué lectura le da usted a esto? Mira, yo creo que definitivamente lo que está emergiendo es sin duda alguna una, una, un juego de bloques como hubo en el... Perdóname un segundo, es que hay un ruido aquí atrás. Perdóname un segundito. Tranquilo, trate de ajustarse ahí, por supuesto, mientras nosotros seguimos aquí, como les mencionábamos. A propósito, en otras noticias que no tienen que ver con Ucrania, parece que se ha presentado como un brote de COVID en un evento que hubo en la Casa Blanca, porque no solamente Nancy Pelosi ha dado positivo, parece que la hermana de el presidente también ha dado positivo y hay otras personas que estuvieron en una comida que dieron positivo a COVID-19. Hasta ahora el presidente no ha dado positivo, así que es otra historia que estamos siguiendo. Señor Bula, adelante. Ahora sí tenemos el contacto. Qué pena. Bueno, entonces, como te mencionaba, lo que está emergiendo son unos bloques, en este momento unos bloques geopolíticos que son el resultado básicamente de los últimos 20 años de consolidación de un nuevo orden. Ahora este nuevo orden que se estaba creando no era el que estábamos esperando. Y sin duda alguna lo que pasa ahora es que se crea un bloque oriental de alguna manera entre China y Rusia y otros países, obviamente que tú mencionaste ahora, no necesariamente un bloque como los bloques del siglo pasado en que tanto lo económico, lo político como lo social pertenecía todo a un bloque, lo que era soviético, lo que era occidental. Hoy estamos en un régimen más de realpolitik, y la realpolitik es básicamente la búsqueda de intereses, independientemente de muchos otros factores como el ideológico, moral y ético inclusive. Entonces los países están buscando sobre todo reacomodarse en un mundo nuevo que se está dividiendo desafortunadamente, y esta división al mismo tiempo proviene de 3 décadas atrás, de un asunto que no se resolvió entre cuando se disuelve la Unión Soviética, y es el asunto que siempre ha estado de primero en la agenda de los rusos, que es la aproximación de la OTAN a Ucrania. En realidad muchos dicen que si desde un principio se hubiera garantizado la neutralidad de Ucrania en términos de estar tan cerca del territorio ruso, muy parecido, un contexto histórico diferente, pero muy parecido a lo que pasó en el 62 en la crisis de misiles, donde básicamente hay misiles al lado de la frontera de los Estados Unidos que apuntaban los soviéticos. Pues hoy Putin considera que poner misiles o cualquier tipo de armamento en su frontera tampoco es bienvenido. Entonces hay un ámbito más amplio que es el de la crítica de estos grandes movimientos tectónicos en los cuales Occidente empujó muchos a Oriente, y Oriente ahora está reaccionando. Y reacciona Rusia primero, por lo que acabo de mencionar, pero también reacciona la China,
adhiriéndose en muchos respectos a Rusia. Y como tú dices, otros países como los países árabes, la reacción de los Emiratos Árabes desde un principio ha sido neutra. Recuérdense que por detrás hay muchísimos vínculos en el ámbito de lo energético, y eso está cambiando día tras día. Europa tratando de ser independiente del gas natural ruso, los rusos pidiéndole a los amigos a los países no amigables pagar en rublos y no pagar en dólar, precisamente por el hecho de que les cerraron todas las vías financieras de pagos en dólares o en euros, efectivamente. Entonces hay un cambio en lo económico también, con un gran respaldo de China. Y los países de alguna manera lo que están es reacomodándose a ver dónde quedan. Estamos en la mitad de un gran revuelto, una licuadora en este momento. Lo que llama a todo el mundo un reordenamiento mundial, pero para que se produzca ese reordenamiento mundial tendría que haber como una decadencia del país que está en liderazgo en este momento, que es Estados Unidos, ¿no es así? Es que mira, yo creo que hay dos ópticas diferentes. Uno, el de la geopolítica clásica, que es el que estaba mencionando, en términos de China y Rusia. China, cuando comenzó este siglo, era un país relativamente pobre, inclusive en los 90 todavía no arrancaba. Ahora, 20 años, se convirtió en la segunda potencia y pronto en la primera potencia económica del mundo, si siguen las cosas así. Entonces están dentro del ámbito de la geopolítica clásica, se están dando estos movimientos. Ahora en Occidente, ese es otro cuento, porque este mismo rótulo de nuevo orden cambia en Occidente. En Occidente órdenes nuevos siempre ha habido, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial hubo un nuevo orden, después de la Segunda, después de la Guerra Fría, estamos debatiendo un nuevo orden. Eso se da naturalmente, es como cuando se habla de la globalización, ¿no es cierto? La globalización se está dando porque crece la población, porque crece la tecnología, son cosas que no podemos parar. No frenar, el mundo siempre se ha reorganizado entre naciones o entre imperios. Ahora, el nuevo orden de que hablan en Occidente es otra cosa. Eso tiene que ver más con la nueva distribución de poder en Occidente mismo, con el nuevo protagonismo de las corporaciones multinacionales, que ahora básicamente, de facto, y yo cada vez quedo más convencido, son las que están gobernando, y con eso que se quiere establecer a partir de las reuniones de Davos y del World Economic Forum, que le pueden llamar New World Order o Nuevo Orden Mundial o reorganización. Uno le puede decir muchas cosas. El hecho es que, primero, el mundo siempre cambia. El mundo nunca es estático y siempre hay se reacomodan los poderes de alguna manera. En el pasado los poderes eran sobre todo naciones. Ahora, desafortunadamente o afortunadamente, quién sabe, depende de la óptica que se vea, ya las naciones han perdido muchísimo poder, muchísima soberanía, y hay un nuevo actor muy importante, yo diría el más importante, repito, el de las grandes corporaciones multinacionales. Tú tienes una compañía, por ejemplo, como la compañía de inversiones más grande del mundo, que se llama BlackRock, que maneja 10 trillones de dólares. Eso es más que varios países europeos, y ayer hacía la cuenta, estamos hablando como de 100 veces el PIB de Colombia. O sea, hay un gran poderío, y ese gran poderío en Occidente es el que ha estado cambiando las cosas. Ahora, en un momento dado se encuentran estas dos cosas: la geopolítica clásica, Rusia defendiendo su territorio, China apoyándolo, y por el otro lado Occidente tratando de hacer un cambio. Y ese cambio que trata de hacer Occidente, para responder tu pregunta, incluye, según la propia agenda de Davos, el debilitamiento de los Estados Unidos como primera potencia. Por eso a mí no me sorprende para nada que Estados Unidos esté en caída libre en todo sentido: frontera sur, inflación, cadenas de suministro, e inclusive amenazas de que hasta los alimentos pueden escasear en un momento. Eso no eran los Estados Unidos de hace muy poco, por decirlo así. Y pues una clara falta de gobernabilidad por parte del líder. Nadie sabe muy bien quién está gobernando, pero no es difícil tampoco deducir que una política de fronteras abiertas, en el caso de la frontera sur, las políticas que han sido muy contestadas por el gobierno de la Florida y otros en términos de la potestad de los padres en relación a la ideología de género de sus hijos, exactamente, eso se está implementando. O sea que uno básicamente sabe quién está gobernando en Estados Unidos. Claramente no es el presidente Biden, no sé, eso sí está, no ahora, solamente
además por sus capacidades físicas. Sí, dime. Quería también que me diera su percepción de lo que sucede con países latinoamericanos que también se abstuvieron, ¿no? Entre ellos Brasil y México, que son de los más grandes de Sudamérica y México, que está aquí en la, vecino de los Estados Unidos. El Salvador también decide abstenerse. ¿Usted cómo interpreta en particular lo de Brasil y lo de México? Porque lo de Venezuela, pues es obvio porque hay una conexión allí con Venezuela, con Cuba y con Nicaragua, ¿no? Pues mire, yo creo que cada país hay que mirarlo bajo la lente adecuada. En el caso de Brasil, estamos viendo también el presidente Bolsonaro no ha sido exactamente el preferido de los Estados Unidos y sobre todo ni de la prensa, como lo fue Trump, el mismo caso, en los últimos años, y no ha tenido una amistad desde el punto de vista de posicionamiento geopolítico muy grande con los Estados Unidos. La tenía con el gobierno anterior, no. El presidente Bolsonaro es claramente, si uno lo quiere etiquetar, lo que las etiquetas son muy, muy odiosas en general o poco adecuadas, pero él es antiglobalista, ¿no es cierto? Él defiende el Estado-nación, él defiende la nación brasilera, él se opone a muchas de las cosas que pasan en Europa y Estados Unidos en este momento. Hay que recordar que es el país más grande y más poderoso económicamente de la región y que tiene unas dependencias muy grandes económicas y además acuerdos ya con Rusia. Uno de los ámbitos más importantes es de los fertilizantes, ¿no es cierto? Rusia siendo uno de los principales exportadores de fertilizantes, este es uno de los temas que consideran todos los países, ¿no es cierto? En el momento en que se cortan relaciones con Rusia o relaciones económicas, pues los países se ven afectados y esto es una prueba de tantas que las sanciones que se le han aplicado a Rusia han afectado sin duda alguna en gran medida lo que pasa en Moscú, pero también han afectado al resto del mundo porque están rebotando. Bolsonaro en una óptica de realpolitik, como te lo mencioné, mezclada con esta necesidad de mantener a Brasil por fuera de todo este movimiento globalista, ¿no es cierto?, de fronteras abiertas. Bolsonaro ha sido, como dije yo, una especie de punching bag, ¿no es cierto?, después de que cayó Trump, porque no está de acuerdo con todos estos planes más globales. Y en ese sentido, primero que todo, aplica su realpolitik, salva a su país desde el punto de vista económico, pero además crea una alianza, ¿no es cierto?, que tal vez es más acorde a lo que es la defensa del Estado-Nación. En el caso de América Latina tenemos a Argentina. Argentina sí se fue del otro lado. Dime, perdón. México, que también está en esa misma columna que Brasil, que decidió abstenerse. México es una cosa muy interesante, porque México tiene frontera, ¿no es cierto?, con los Estados Unidos. Ahora, es muy difícil saber cómo están realmente las relaciones. Yo creo que las relaciones de México con el presidente Trump, a pesar de haber tenido algunos bumps, algunos altos y bajos, se había estabilizado en el sentido de que ya había una política de migración relativamente clara, ¿no es cierto? El ejército mexicano filtraba a los migrantes, hasta en ese momento se había llegado a algún tipo de terreno plano de entendimiento. Ahora, en este momento la cosa está muy desordenada, tú no lo sabes, ¿no es cierto? Son millones de personas, no sé, ya se hablaban de 2 millones la última vez, creo que hay más, que han pasado por la frontera sur. Ahora el tránsito por México ya no está tan regulado como lo estaba en la época Trump por los compromisos entre ellos. Y entre otras cosas, México también tiene muy buenas relaciones con Rusia, ¿no es cierto? Las ha tenido desde mucho tiempo. Y adicionalmente y desafortunadamente hay otras consideraciones que hay que tener ahí, ya no desde el punto de vista oficial del gobierno mexicano y del gobierno ruso, es también la presencia del crimen organizado ruso en México y en toda la zona del Caribe. Ahora, en el caso de Rusia, cuando se habla de Putin y del crimen organizado, se habla de una especie de acuerdo tácito en el cual Putin manda, pero el crimen organizado también tiene unos brazos a veces relacionados inclusive con su política exterior. Eso pasa, por ejemplo, en el caso de Venezuela y Colombia. O sea que uno no sabe en qué nivel, porque eso obviamente está detrás de las cortinas, pero uno sabe a qué nivel afectan tanto los acuerdos económicos que ya tiene México con Rusia, que también son bastante importantes, además de la influencia de otros factores como el de la propia, el crimen organizado ruso. En América Latina hay otras, ¿no es cierto? Como tú dijiste, los antiguos aliados, Nicaragua, Cuba, Venezuela, etcétera. Pero
lo que esto demuestra es, primero que todo, el abandono que hubo de América Latina durante los últimos 20 años por parte de los Estados Unidos, a pesar de ser contiguo geográficamente. Desde la época de Bush, primero nos concentramos cuando Bush se concentró la atención de la política exterior en Oriente Medio, Irak, Afganistán, etcétera. Después llega el presidente Obama, que cierra los ojos ante América Latina, se acerca a Cuba, obviamente promueve una penetración no solamente de Cuba y su ideología, algunos pueden estar de acuerdo, pero sobre todo del crimen organizado y los vínculos con la mafia. Cierra los ojos el presidente Obama ante la presencia de Hezbollah, publicado por la propia revista Político, que es más bien de tendencia demócrata, diría yo. Cierra los ojos porque quería firmar un acuerdo con Irán en ese momento, o sea que permite, básicamente, cierra los ojos ante el progreso del crimen organizado en América Latina. Hezbollah se une con las drogas, etcétera, y en un momento dado nos da, y Venezuela obviamente, pues ahí está Maduro, ¿no? Intacto desde hace varios años, con los aliados de la región muy jabonosos y muy frágiles. Colombia, que decía que Maduro salía en horas, llevamos 4 años, está más atornillado que nunca en el poder. No hubo, el Grupo de Lima no funcionó, China empezó a entrar. Entonces, de manera tardía, empiezan los Estados Unidos a recuperar terreno. Eso es lo que está mostrando estas alianzas. A acercarse a Venezuela, no tanto por el petróleo, yo creo que también era una de las preocupaciones de Biden, poder reemplazar ese déficit petrolero y por la subida de los precios, pero sobre todo a Venezuela por su locación, su situación estratégica y por la presencia de Rusia, quien es la que Rusia ha armado prácticamente a Nicaragua, a Venezuela y a muchos países de la región. Entonces Estados Unidos reacciona de manera tardía. Ya llamen lo que les guste o no ese término, pero se utiliza el del jardín trasero. El jardín trasero ya no es de los Estados Unidos, es gran parte en términos de armas, por ejemplo, de Rusia, en términos de economía, por ejemplo, de China. ¿Y quién más está metido acá? Está Turquía, está Irán, está Hezbollah. Estados Unidos reacciona tarde, a nadie le debería sorprender que los países no se alineen, se estén en línea con las resoluciones que se toman. O sea, ya no se siente como esa obligación de seguir al país que está en el mismo hemisferio como para protección ni nada. Ahora. No, para nada. Pero la imagen de Estados Unidos está muy debilitada. Además, culpa tanto de Estados Unidos per se, pero como de los otros que han tratado de minar, y ahí volvemos a lo que te decía al principio. Estados Unidos no debe ser, en principio, según los planes de Davos, etcétera, un país que domine, ¿no? Eso lo dice explícitamente. Está escrito, ¿no es cierto? The United States will not be a world power. Eso está más que dicho. Y estamos viendo que eso es lo que está pasando. Estados Unidos es una cosa, en este momento yo estoy aterrado. Tal vez la gente no se entere mucho por el fenómeno mediático. Pero primero que todo, un presidente muy débil, una economía. Ves que si tú comparas, y no quiero comparar en términos de comparar a Trump-Biden, pero muchos de los gobiernos anteriores, inclusive demócratas, pero sobre todo el gobierno anterior, que tenía la economía más avanzada de la historia de los Estados Unidos, que estaba ya básicamente, había puesto a China en su lugar, había tomado una serie de medidas que básicamente prolongaban ese estatus de Estados Unidos como la primera potencia mundial. Desde el momento en que Biden entra, lo que estamos viendo es una deconstrucción, una especie de le están quitando las piezas poco a poco al rompecabezas que creaba ese Estados Unidos poderoso de antes, y ahora lo tenemos muy malo. Lo peor, sobre todo, han fragmentado la Unión. Pero ese debilitamiento, señor Bula, viene desde antes, ¿no? Es decir, ahora de pronto se está observando como más efectivo, pero no comenzó hace 4 años o hace 8 años, viene desde hace rato. Totalmente. Mira, si tú ves uno de los hitos que a mí me gusta usar para ver cuándo comenzó todo este momento globalista, ¿no? De globalización globalista, es el United Nations Global Compact. No el Global Compact on Migration, de migración, no. El Global Compact del sector privado, empresarial. El Global Compact del sector privado, que comienza ya en el año 2000, o sea que como tú dices, de muchos años antes. Básicamente lo vemos hoy en furor porque incluye una especie de estandarización de procedimientos a nivel del sector privado global, ¿no? Supranacional, en ámbitos ahora como el medio ambiente, todas estas cuestiones
de reconfiguración de la sociedad, etcétera. Ellos vienen trabajando desde hace mucho tiempo en el ámbito de lo empresarial. En el ámbito de lo político, yo creo que... Pero ¿quiénes son ellos? Usted mencionaba una compañía gigantesca que tiene Davos, el foro de Davos. Pero ¿quién está detrás de todo? Es decir, hay un nombre específico, pero si se trata de tener como una hegemonía y un control, ¿de quién estamos hablando? Pues si quieren encontrar los culprits, están en Davos, se sientan en el World Economic Forum en Davos. ¿Quién está en Davos? En Davos están todos los gobiernos del mundo, básicamente, desde Xi Jinping hasta Joe Biden y el propio John Kerry, que es el zar del clima de Biden. Pero ahí estaba también Putin, porque Putin no se perdía tampoco ninguno de esos reuniones, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que, y ahora vemos que el World Economic Forum rompe con Putin. Eso hay que entenderlo de manera, hay que entender un poco la complejidad de lo que pasa. Y yo eso lo mencioné en una entrevista hace algunos días. Ahí estuvo Xi Jinping. Xi Jinping también estuvo de invitado de honor a Davos en el 2021, cuando se anuncia precisamente el compromiso del mundo entero con el gran reseteo que incluye, entre otros, el debilitamiento de los Estados Unidos, uno de los 8 puntos. Lo que yo concluyo de lo que está pasando ahora es que básicamente Putin interviene en Ucrania precisamente porque sabe lo que está pasando en Occidente, entre otros, pero el más importante, con base en lo que se cocina en Davos, en el World Economic Forum, el poder, las decisiones políticas, y precisamente por ese factor económico tan preponderante ahora por estas corporaciones multinacionales, ya nos están tomando en New York, en Nueva York, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las decisiones se están tomando en este momento en el World Economic Forum de Davos, esos son ellos. Ellos están muy bien definidos. Pero, doctor Bula, una pregunta que se puede hacer uno aplicando la lógica, pero ¿qué interés puede tener Estados Unidos en participar en una organización que lo que está buscando es su detrimento? Pues esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué está tan activo el gobierno? Es que esa es la pregunta que se tienen que responder. Trump se dio cuenta que no tenía ningún interés. Biden precisamente está bajo ese régimen y eso es lo que estaban esperando. Cuando tú me hablabas de fechas, esto empezó realmente con Obama en el 2008, cuando empieza la penetración del sector privado internacional a las organizaciones multilaterales, casos que ya vemos hoy básicamente maduros, en el sentido, por ejemplo, la OMS, cuya segunda organización en términos de financiamiento es una ONG, el Bill and Melinda Gates Foundation, y encuentras el Open Society Foundation, absolutamente todos los organismos multilaterales. Esto es un acuerdo previo, ¿no es cierto?, a los gobiernos de Trump y Biden, como digo yo, con Obama comienza, ¿no es cierto?, estos acercamientos a Cuba, acercamientos a Irán, todo esto se estaba... Ahora llega Trump en un momento dado y sorpresivamente le gana a Hillary Clinton, se convierte en un obstáculo para ese plan que comenzó mucho antes y que ahora sigue siendo implementado. Ahora, como te digo... Pero, una pausa, ¿qué papel juega la pandemia en todo esto? Esa es otra de las grandes preguntas. Entonces, lo que yo siempre... Primero déjame terminar lo que decía antes. La presencia de China, y todo el mundo dice no, y eso lo discutí en un programa español hace unos días, dice, no, es que Putin y la guerra de Ucrania es parte de ese plan de la globalización para esconder, salen una cantidad de versiones que te puedes imaginar. La guerra de Ucrania y Rusia para mí es una guerra geopolítica clásica que proviene de hace 30 años. Ahora, si Putin estaba en Davos, lo que Putin, y no solo yo, varios lo hemos mencionado, lo que Putin hizo fue darse cuenta de que mientras Occidente estaba ocupado en cambiarles el sexo a los ángeles, ellos podían entrar. Además, una cierta naivete en el sentido de que en el World Economic Forum había realmente un acuerdo total global. Ahí tenemos a la China, ¿no es cierto? Lo que está haciendo la China ahora no le gusta el World Economic Forum. O sea, el hecho de que uno asista a una reunión en Davos, porque Putin estaba presente, eso no quiere decir que uno sea cómplice de los que lo invitaron, ¿no es cierto? En las reuniones van todos los presidentes. Cuando sacan fotos, por ejemplo, del presidente X con el líder Y, ¿no es cierto? Y dice, mire, pero estaban juntos. Ya, pues, entonces, ¿qué le tocaba decir? ¿Que no va a la reunión o que no? Eso no creo que sean indicaciones suficientemente sustantivas. Ahora, en el caso de Putin, otra vez para volver a él, el caso de Putin, lo que él intervino en el momento en que vio que Occidente estaba más, primero que todo porque se sentía amenazado, y segundo que todo vio que Occidente estaba ocupado en otras cosas y realmente no estaba listo para afrontar una situación de tipo geopolítico clásico.
Ahora, lo otro que mencionabas, perdón, se me acaba Lo de de la mencionar. pandemia, pero también si me puede resumir en ese segmento, ¿qué sigue ahora dentro de toda esta situación con Putin? Porque a él lo están tratando de acorralar y la guerra no se va a terminar si no se busca una conciliación diplomática. ¿O usted cree que hay otra solución? Bueno, entonces te respondo rápido lo de la pandemia. La pandemia, independientemente de que haya sido deliberada o no, que haya salido de Wuhan por las platas de los americanos que entraron a través de Dr. Fauci y el gain of research, el gain of function research, la investigación de ganancia de funciones, independientemente de eso, porque es una discusión aparte, ha sido sin duda alguna un instrumento de control manejado en diferentes volúmenes e intensidades por diferentes gobiernos, ¿no es cierto? Lo hemos visto en Canadá, lo hemos visto en Nueva Zelanda, hemos visto países más relajados, esto ha fragmentado de nuevo el planeta, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de políticas de salud pública, que tienen una repercusión sobre todo sobre otras políticas en otros ámbitos. O sea que sin duda alguna lo que hay que tener cuidado en términos de la pandemia, desde mi punto de vista, no es tanto de dónde se originó, sino que ahora que existe en la intensidad que sea, porque hay una intensidad de pandemia que muestra la prensa y otra que los científicos muestran, ¿no es cierto? Y hay este fenómeno de sesgo de prensa. El hecho es que sí tenemos que estar como ciudadanos, y espero que ya muchos hayan despertado, en términos de la pandemia como mecanismo de control. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues que eso está muy difícil. Putin está acorralado, eso hay que ver esto también con un grain of salt, con cierto cuidado. Yo todas las mañanas leo prensa de varios países del mundo, de la India, mucha prensa asiática, y también de otros países del Asia, donde la óptica de lo que está ocurriendo actualmente, sobre todo en la prensa que no está ya cooptada por los medios occidentales, porque los han también cooptados en Asia, muestran diferentes perspectivas. En la prensa occidental hay una especie de triunfalismo muy parecido a lo que pasa, y eso no es de extrañar. Cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, la prensa fue clave en términos del reclutamiento de personas, el tío Sam, we need you. También para la China, cuando estaba Mao Zedong, la prensa tenía que mostrar una especie de imagen hacia afuera, de victoria, de triunfalismo. Eso está pasando ahora acá. Yo no creo que Putin, sinceramente, desde el punto de vista de territorial y desde el punto de vista de asegurar esos dos territorios de la provincia de Donbass, de Luhansk y Donetsk, él ha avanzado enormemente, ¿no es cierto? Aquí siempre se dice la resistencia, sí, la resistencia ha sido muy poderosa. Ahora hay dos tipos de resistencia en Ucrania. La resistencia del ejército formal, pero no hay que olvidar que en toda guerra hay dos bandos, hay muertos de los dos lados y además hay intereses diferentes. En el lado de Ucrania se sabe, y eso ya lo han mencionado varios periódicos occidentales, obviamente más de lado, hay estos grupos que, declarados por el propio Departamento de Estado, como el C-14 y la SOF, como grupos militando para la extrema derecha. Inclusive ese término de neonazi que se utiliza no se lo inventó nadie más que el Departamento de Estado, que los considera desde antes, porque esta guerra comenzó hace 6 años, hablando de Ucrania, comenzó en realidad en 2014, cuando cambian el gobierno. Rusia considera que es un golpe y hay una guerra permanente en la provincia, en Donbass, y sobre todo en Donetsk, la cual no se reportó por la prensa. Pero los muertos de hoy los muertos no comenzaron hoy, comenzaron hace varios años en la provincia. Ahora, si uno lee el otro lado de la moneda, ¿no es cierto? Los rusos consideran que están avanzando, que los planes van como van, que el punto de vista económico también hay un juego muy grande en los que no se sabe quién va ganando y perdiendo. Como te digo, esa conversión, esa necesidad de ciertos países que ya están considerando, como Hungría, que hace parte de la Unión Europea, pagar el gas natural o los combustibles que vende Rusia en rublos. Esto tiene unas incidencias gigantescas. El rublo se lo vincula al oro, perdón. Entonces se saca el dólar del picture, ¿no es cierto? Y quién está detrás también con muchos ánimos desde hace mucho tiempo de
tumbar esa primacía del dólar que viene básicamente desde la creación de las instituciones de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial. El dólar es el que manda, sigue siendo la moneda de reserva de muchos países, pero como el propio Fondo Monetario Internacional mencionó, lo que estas sanciones en gran medida están creando es una fragmentación monetaria en la que algunos países y básicamente ralentizando el proceso de globalización económica. Esto tiene unas repercusiones gigantescas sobre todos los países del mundo en el sentido de fragmentar zonas monetarias, ¿no es cierto? El dólar manda en Occidente, el rubio y el oro y el yuan en otra parte, y eso ya está ocurriendo. Pero ¿y eso desbarataría entonces esa idea original de Davos, de tener el control y la hegemonía? Total, eso es una cosa hiper interesante, y te voy a mencionar una cosa muy interesante. Larry Fink, que es el presidente de BlackRock, que la menciona ahora de manera, la gente tiene que dejar de pensar en estas compañías como parte de una especie de conspiración, una compañía muy concreta, ¿no es cierto? Que está interviniendo y invirtiendo en todos los... ¿Pero esa compañía es de origen americano? Ellos son americanos originalmente, pero hay otros, ahí están, no son los únicos, ¿no? Es BlackRock, Vanguard, hay 10 compañías, pero BlackRock, por ejemplo, maneja casi 22% del capital global en los mercados financieros, son muy, muy poderosos, están definiendo las agendas, eso es lo que yo estaba mencionándole ayer en otra entrevista, el sector privado está prácticamente gobernando por proxy, ¿no es cierto? Pero, y los líderes que colocan en los diferentes países. y si me permite, porque sé que el tiempo es muy limitado, pero cuando uno escucha de estas sanciones que hoy en día se están haciendo específicamente a los políticos en determinados países, como se anunciaba incluso ayer aquí hacia Rusia, ¿eso qué implicaciones tiene? Teniendo en cuenta que hay esa cantidad de compañías que están como dominando el mundo. Sí, Todo está como interconectado, ¿no? Mucho, nada deja de estar interconectado. Por eso es tan compleja la cosa. Y te decía, es muy curioso que el presidente de BlackRock, Larry Fink, salió a la superficie por primera vez en las últimas semanas, refiriéndose precisamente a que el proceso de globalización comercial que había estado básicamente avanzando desde el fin de la Guerra Fría se había parado en este momento. Y que de globalización, ¿no es cierto? De globalización económica. Y hablando también de esa posibilidad de que el mundo empiece a decrecer económicamente por el hecho de que ya no hay esa concordancia o por lo menos ese acoplamiento que había hasta antes de la guerra de Rusia con Ucrania. Ahora eso se rompió. Algunos dicen eso es bueno porque les sacaban ese cuento del orden mundial, géneros, inmigraciones, etcétera, en Occidente. Pues sí, en ese sentido, pero por otro lado tampoco hay que subestimar a los otros, a los chinos y a los rusos. No tenemos mucho de dónde escoger, ¿no es cierto? Desafortunadamente. Ahora yo sí creo que los planes que habían comenzado desde hace varias décadas en términos de cambiar a Occidente, de cambiar la cultura occidental, de atacar los valores de Occidente, que fue parte de ese plan también, se ha ralentizado. ¿Qué va a parar? No va a parar. Yo creo que lo de la pandemia va a resurgir próximamente desde el punto de vista utilitario, no necesariamente de salud. Esos planes están siendo fraguados como tú misma dices, de hace décadas, inclusive antes, si uno se quiere ir más atrás en la historia, en términos de ese deseo de que haya una gobernanza global y haya pérdida de soberanía de los estados, etcétera. Estamos en la mitad de ese torbellino. En este momento vamos a ver qué sale de esto, pero eso es muy difícil, pero hay que sobre todo tener en cuenta ese fenómeno mediático, ¿no es cierto?, que sesga mucho el conocimiento. La gente tiene que ser muy curiosa en la era de la información si realmente tiene algún interés por la verdad. Si no le interesa, pues que se quede con lo que le cuentan. Y segundo que todo, que la complejidad de lo que está pasando hoy en día no se compara con la del siglo XX, porque no, y que no es aislado tampoco, pero para nada, porque antes estaba la famosa frase que cuando Estados Unidos estornudaba, el resto del mundo le daba gripa, pero ahora un conflicto en Rusia con Ucrania nos ha demostrado que los graneros del mundo están paralizados, o sea, comienza a sentirse ya la hambruna en África, es decir, hay como un efecto dominó. Claro, Yuri, tú sabes que cuando hubo una paralización de las exportaciones de trigo de Rusia en el 2011, ellos le exportan mucho trigo a los países árabes y especialmente a Egipto y Tunisia, y ahí fue que saltó la primavera árabe.
¿no es cierto? Una reacción. O sea que la manera como esto se derrama y se distribuye en términos de consecuencias para los países es enorme y vemos en América Latina, ¿no es cierto? En América Latina los precios de los alimentos están subiendo, los precios de los insumos agrícolas están subiendo. Esto nos está afectando a todos. Yo personalmente creo que el exceso de sanciones, ¿no es cierto?, que realmente no lo ha parado porque desde el punto de vista militar él prosigue, ¿no es cierto?, nos está afectando tanto a nosotros que we're shooting ourselves in the foot, precisamente por la interconexión tan grande. Eso decía la secretaria del Tesoro ayer en una audiencia en el Congreso. Doctor Bula, usted me permite una pausa un momentito porque queremos hacerle otras preguntas más que tienen que ver más bien con Colombia en particular, que es un tema que usted conoce bastante bien, porque los rusos también los han detectado allí en Colombia y hay uno de ellos que tenía más dinero del que debía tener, ¿no? Y ahora la está justificando de una forma que uno diría, caramba, qué tan buen negocio tenía ya. Así es que si me permite, tengo que hacer una breve pausa y regresamos con usted porque nos gustaría su opinión sobre ese tema también. Tranquila, siga adelante.